Vemos a un Jedi de pie frente a una explosión. Todo el lugar está a punto de caer. A sus espaldas hay una nave intentando escapar con las personas que más le importan. Él levanta las manos, usa la fuerza para contener el fuego y al mismo tiempo empuja el transporte para ponerlos a salvo. Para la antigua orden, formar una familia y desarrollar ese nivel de apego era algo fuertemente desaconsejado, un camino que podía llevar al lado oscuro. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto exacto? ¿Que tuvo que vivir un Padawan criado en el templo para tomar una ruta tan distinta a la de sus líderes? Hoy vamos a seguir el camino que obligó a Kanan Jarrus a reinventarse. Y al final de este video vas a descubrir por qué su mayor fortaleza no vino de su entrenamiento, sino de algo que la orden en su momento pudo haber desaprobado. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Para entender el peso de lo que ocurre al final de esta historia, tenemos que regresar al principio. Antes de ser Kanan, este chico se llamaba Caleb Dune y no tuvo la infancia tradicional de un Padawan, centrada en estudio pacífico y meditación. Su adiestramiento ocurrió en medio de las guerras clon. Desde niño solía cuestionar las órdenes y encontró su lugar bajo la tutela de Depa Billaba, quien había sido una respetada integrante del Alto Consejo, pero venía de sufrir un trauma grave al perder a su batallón en combate y pasar meses en recuperación. Ambos conectaron rápido porque intentaban encontrar su propio equilibrio dentro de la guerra. Ella le enseñó cómo sobrevivir en el frente de batalla, y aunque le permitía mantener esa curiosidad natural, también le inculcó la visión tradicional de los líderes: evitar el apego, mantener control emocional y lealtad a la República. Básicamente, él creció siendo un soldado. Durante distintas misiones hizo lazos de confianza con el comandante Grey y el capitán Styles. Platicaba y bromeaba con ellos a tal punto de terminar viéndolos como amigos. Y con todo esto, llegamos al planeta Kaller. Acababan de lograr una victoria sobre las fuerzas separatistas y estaban descansando junto a una fogata. Él sentía que su vida y sus amigos estaban a salvo, ignorando que esa realidad desaparecería en cuestión de minutos por una sola frase. El comandante Grey recibió una transmisión directa del canciller Palpatine. Era la Orden 66. De un segundo a otro, esos mismos soldados levantaron sus rifles y abrieron fuego. Sin embargo, su mentora tomó la decisión de quedarse atrás para bloquear el ataque. Su última misión que le dio fue muy clara: correr. Escapó hacia los bosques del planeta, perseguido muy de cerca por las tropas. Corrió hasta perderlos y finalmente se ocultó en las zonas apartadas de Kaller. Esa primera noche fue determinante. Pasó de ser un Padawan respetado a ser un niño escondido en la basura, rodeado de patrullas que lo buscaban. Su ropa, que antes era un símbolo de orgullo, ahora prácticamente era una sentencia de muerte. Estaba exhausto y entendió que debía desconfiar de su entorno. Y el golpe final llegó cuando escuchó una señal de emergencia en su comunicador. Era un mensaje del maestro Obi-Wan Kenobi, advirtiendo que el templo en Coruscant había sido destruido, que la República cayó y que cualquier sobreviviente debía esconderse. Ahí fue cuando su perspectiva cambió. La filosofía que había estudiado de repente tenía que quedarse atrás. La meditación y las reglas del templo no le darían de comer y tal vez tampoco lo ayudarían a pasar desapercibido. Para mantenerse con vida, supo que debía dejar a un lado su rol como guardián de la paz. Lo primero fue cortar su trenza, quitarse la túnica y empezar a hacer lo impensable para un Jedi. Una vez que entendió que su vida anterior había terminado, necesitaba aprender a moverse en el nuevo orden galáctico. Y aquí entra un personaje clave: Janus Kasmir. Él era un contrabandista que operaba al margen de la ley y se preocupaba por su propio beneficio. No lo ayudó por lástima, sino por necesidad. Este criminal terminó siendo la guía que el chico requería, pero sus lecciones eran algo crudas. Le enseñó a robar, mentir y la regla básica de los bajos fondos: no confíes en nadie. Curiosamente, esta lección de desapego se asemejaba a lo que le enseñaron en el templo, pero ahora se aplicaba por puro instinto de supervivencia. Y esta mentalidad era vital porque la amenaza seguía ahí. Los clones de su antiguo escuadrón intentaron seguirle el rastro mientras él trataba de esconderse. Para escapar, tuvo que tomar decisiones drásticas. Sabía que llevar su arma tradicional era bastante riesgoso, así que desarmó su sable de luz, escondió las piezas en su mochila y empezó a portar un blaster. Pero cambiar su forma de pelear y su arma no era suficiente. Su nombre seguía en los registros de búsqueda. Para borrar su rastro, adoptó una nueva identidad. A partir de ese momento, dejó atrás el nombre de Caleb Dune para empezar a llamarse Kanan Jarrus. Bajo este nuevo perfil, pasó los siguientes años saltando de un planeta a otro. Trabajó como minero, piloto de cargueros y cobrador, tratando de no llamar la atención. Y lo más desafiante de esa etapa fue que evitó usar la fuerza.
Sabía que sus habilidades atraerían a los inquisidores. Vivía con miedo, bloqueando sus recuerdos y aceptando que esa parte de su vida como estudiante había quedado atrás. Y así pasaron varios años de vivir escondido, hasta que se cruzó con Hera Syndulla, una piloto Twi'lek con una convicción muy firme. Mientras el chico evitaba involucrarse, ella investigaba los abusos del Imperio para ayudar a los vulnerables. Este encuentro fue choqueante para él. Ver la valentía de esta mujer para enfrentar a un gobierno la obligó a cuestionar su propia postura. Ella le demostró con acciones que limitarse a sobrevivir tal vez no era suficiente. La situación en ese sector se volvió crítica. Un representante imperial llegó con planes para acelerar la extracción de recursos, una operación que terminaría destruyendo gran parte de la luna y aniquilando a miles de trabajadores. Sin embargo, Hera estaba dispuesta a arriesgarlo todo para detenerlo. Fue en ese panorama donde Kanan tomó una decisión muy importante. Para evitar la destrucción y salvar la vida de su nueva aliada, dejó de huir. Rompió su regla personal y usó la fuerza para asegurar el escape de ambos. Ese evento marcó su regreso a la acción. Se unió a ella en su nave, el Ghost, y juntos comenzaron a reclutar a otros miembros. Él asumió el papel de líder táctico del grupo, pero lo hizo con mucho miedo interno. En el fondo sentía que era un guía imperfecto, que no terminó su adiestramiento formal, además de tener la duda de cometer un error que le costara la vida a esta nueva familia. Con el paso del tiempo, la tripulación ya estaba operando activamente contra el Imperio, y su vida dio su giro más importante en el planeta Lothal al cruzarse con Ezra Bridger, un adolescente huérfano que sobrevivía robando en las calles, pero tenía una sensibilidad a la fuerza tan fuerte que logró abrir el holocrón de Kanan, algo muy poco común sin entrenamiento. Al ver su potencial, decidió tomarlo como aprendiz, pero por dentro el conflicto era enorme. ¿Cómo le enseñaría a un joven los caminos de la fuerza, cuando él mismo apenas era un estudiante cuando la República cayó? Sus primeros meses como mentor estuvieron llenos de fricción. Kanan dudaba tanto de su capacidad que llegó a buscar la guía de otros sobrevivientes, convencido de que iba a arruinarlo. Cometía errores porque intentaba enseñar a Ezra usando la misma estructura del templo, sin asimilar que esos métodos probablemente estaban diseñados para una época de paz y no para un chico criado en las calles bajo el dominio imperial. Y a pesar de todo, al final ambos terminaron aprendiendo del otro. El punto de quiebre ocurrió cuando ambos entraron al templo Jedi oculto en Lothal. Ahí, Jarrus se enfrentó a una prueba espiritual mediante una visión. Tuvo que enfrentar su mayor miedo y aceptar que no podía proteger a su alumno de todo mal de la galaxia. Lo único que podía hacer era entrenarlo y confiar en él. Al soltar esa necesidad de control, la visión de un guardia del templo lo reconoció como caballero Jedi. Pero la verdadera transformación llegó en una misión en Malachor, cuando el grupo se enfrentó a Darth Maul. En medio del combate, el villano lo atacó al rostro con la hoja del arma de un inquisidor, dejándolo ciego. Aunque al principio cayó en depresión, esta herida fue el detonante para su evolución. Al no poder ver físicamente, se vio obligado a confiar en la fuerza para percibir su entorno. Esta limitación lo llevó a alcanzar un estado de madurez, paz y conexión que no logró cuando tenía todos sus sentidos intactos. Pero antes de continuar, quiero decirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras like y por supuesto te suscribieras al canal. Es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo a través de la función Hypear. Esto lo haces deslizando los comentarios a un costado y ahí vas a encontrar este botón. Puedes hacerlo hasta 3 veces la primera semana de publicación de este video y nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y nos recomiende a muchas más personas. Y ya que andas por ahí, no te olvides seguirme en mi Instagram, me encuentras como @MikeRojasYT. Por supuesto, lo encuentras en la descripción de este video y ahí continuamente subo qué ando haciendo alrededor de la semana, podemos platicar, ¿por qué no? Ahora sí, seguimos con el video. Con la convivencia diaria, el grupo de rebeldes de la nave Ghost se convirtió en una familia real. Y aquí es donde Jarrus tomó una ruta diferente a la enseñanza tradicional de la orden. Permitió el apego. Consolidó una relación romántica con Syndulla y desarrolló mucha confianza en Ezra. Ya no lo veía como un alumno al que debía sobreproteger, sino como un líder. De hecho, para el rescate final en Lothal, le cedió el mando de la estrategia, reconociendo que el muchacho estaba listo para tomar sus propias decisiones. La antigua doctrina sugería que estos vínculos eran un peligro potencial, pues creían que el miedo a perder a los tuyos te empujaba al lado oscuro, pero para él, formar una familia fue su mayor fortaleza. Aceptó sus sentimientos sin dejar que el miedo a perderlos lo dominara. Esto quedó demostrado en los momentos previos a esa última misión. Sabiendo que Hera había sido capturada, tomó un momento a solas, se cortó el cabello y se afeitó la barba.
un acto que marcaba que estaba preparado para lo que venía, aceptando el plan de la fuerza. Durante la operación, lograron sacarla de su celda y estaban a punto de escapar en una nave que estaba sobre un gran depósito de combustible. En ese instante, la gobernadora Arinda Price ordenó a un caminante AT-AT disparar directamente contra los tanques para acabar con ellos. Y aquí es donde llegamos al momento con el que iniciamos este video. Kanan se paró frente a la explosión, levantó las manos y usó la fuerza para contener el fuego y la onda expansiva. Al mismo tiempo, empujó la nave donde estaban Hera, Ezra y Sabine, alejándolos del peligro. En sus últimos segundos de vida ocurrió algo increíble. Por un instante volvió a percibir a través de la fuerza con claridad. Sus ojos se volvieron a su color verde natural. Pudo mirar a los ojos de la mujer que amaba por una última vez. Asintió con tranquilidad y dejó de contener la explosión, siendo consumido por el fuego. Lo interesante es que no murió con miedo ni en un intento desesperado por salvar a su pareja. Más bien, entregó su vida en paz. Su conexión con la fuerza fue tan profunda que su voluntad no desapareció. De hecho, siguió guiando a Ezra tiempo después, manifestándose a través de los lobos nativos en Lothal. Con esto, demostró que había un camino distinto al de sus maestros y entendió que, en su situación, aislarse de los sentimientos no era la solución. Para proteger a los demás, él necesitaba atreverse a formar lazos. Él nos mostró otra perspectiva de aquel principio del apego. Pensemos un momento en lo que él vivió. Siendo niño, sufrió una traición durísima. Vio perecer a su maestra. Su ejército se volvió en su contra y perdió su hogar en un instante. Tenía motivos para vivir en el aislamiento, desconfiar de los demás y evitar el cariño, que fue justo lo que intentó hacer durante años. Sin embargo, decidió arriesgarse otra vez, y es ahí donde realmente brilla. Conocer a Hera, formar un lazo romántico y aceptar a Ezra fue un gran acto de valentía. Volvió a abrirse a los sentimientos sabiendo que el imperio podía arrebatárselos. La orden temía que estos vínculos llevaran a la desesperación, pero en su momento final, él demostró que el amor maduro te puede dar una visión muy clara. En sus últimos segundos no se llenó de ira ni pánico. Entendió lo que tenía que hacer, lo aceptó en paz y entregó su vida para que su familia continuara. Al final, lo que hizo nos demuestra que abrazar tus emociones también te puede dar fuerza y convertirte en un gran líder. Para ser un guardián, puedes atreverte a ser vulnerable, permitirte sentir, preocuparte por los demás y poner las necesidades de tu familia por encima de ti mismo. Kanan Jarrus trascendió en la fuerza porque aprendió a amar sin dejar que el miedo lo dominara. Algo que hay que recalcar es que toda su historia y la forma de entender la fuerza empezó por un evento muy específico, el instante en que su maestra decidió quedarse atrás frente a los clones para que él pudiera escapar. Y si quieres conocer ese momento exacto y qué pasaba por la cabeza de Depa Billaba durante esa traición, tienes que ver este video titulado El sacrificio de la Orden 66 que las películas te ocultaron. Aquí conocemos toda su historia. Créeme, este video te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.